Pues buenas noches, queridos amigos. Saludos desde Pachuca, Hidalgo, México. Estamos en la clase número 7 de lo que es el discipulado, que realmente estamos estudiando lo que es la historia antigua de Israel. Y como estoy desarrollando ya un ensayo, un pequeño librito que se llama Antiguo Israel, la historia no contada, ustedes se han dado cuenta que todo lo que hemos estado aprendiendo, por lo general no se enseña ahora sí que no se dicen en las enseñanzas tradicionales y sobre todo en las redes sociales fluyen otras enseñanzas que no te están diciendo realmente el trasfondo de todo. Y es lo que estamos estudiando aquí ahorita. Por eso les he estado animando a que no se atrasen, que puedan estudiar todas las clases, que vayan, si no pudiste entrar y estás escuchando la grabación, pues que no pase de la semana, estudia, lo toma notas, ve la bibliografía y cosas por el estilo. Y pues bueno, vamos a empezar nuestra clase que es la número 7, que pues ahora sí que va a ser muy interesante lo que vamos a aprender. Bien. Lo que vamos a ver ahorita es precisamente, se llama centralizando el poder. Este tema, pues, como lo dije brevemente, es muy interesante, pero bueno, vamos a empezar con lo que siempre hemos estado diciendo. Por favor, verifica todo lo que vamos a estar enseñando, todo lo que vamos a estar diciendo, verifícalo y al final de tu investigación, pues vas a tomar tus propias conclusiones, que realmente es lo que estamos buscando, que tú puedas investigar, que puedas buscar en los libros y te aseguro que vas a encontrar más información de lo que estamos estudiando. Ahora, bien. Y pues otro punto interesante es el investigador bíblico se hace preguntas y pues va a buscar las respuestas siempre, ahora sí que en su investigación, en la Biblia, en libros, en fin, en todo, para poder obtener una respuesta y eso es lo que estamos enseñando aquí en este discipulado, que seas una persona que estudia, que investiga. Bien. El objetivo de esta clase es observar el sistema egipcio en la centralización del poder ah, del poder. Sí, un segundo. No sé si puse mi micrófono, ya ni me fijé. Sí, ok. Pensé que había quitado mi micrófono, pero está bien. Un segundo. Ese no es. Ok, ahí está ya. Bien, regreso al objetivo. Observar el sistema egipcio en la centralización del poder y su influencia en el sistema del templo y del el Estado de Israel. Al decir el Estado de Israel, mis amados, me estoy refiriendo precisamente a lo que es el gobierno, el reinado de Israel. Entonces, pues eso es lo que vamos a estar estudiando en este día. Por eso fue la tarea de que observaran el video de Akenatón. Bien, nosotros debemos observar tres cosas en todo esto que trae el video, y son tres, lo que es el poder, la religión y lo que es el pueblo. Si se dan cuenta, cuando hablo del poder nos estamos refiriendo al gobierno, al Estado, ¿sí? Que es el que está realmente llevando todo, el Estado, el gobierno, los sacerdotes, la religión es los sacerdotes, el templo, el pueblo, los soldados, los trabajadores, y ahora sí que el pueblo que contiene los soldados y los trabajadores, pues ellos son los que van a traer dinero al pueblo. Yo creo que eso es lo que no debemos perder de vista. Bien, ahora, esta parte de lo que estamos hablando del poder, fíjense cómo están centralizando el poder que está encabezado por el faraón,
luego están los sacerdotes y luego el pueblo que está trabajando, los empresarios. Pero aquí hay que observar que el poder que estamos hablando del gobierno, del sacerdote y el faraón, había ocasiones en que como que no se podían de acuerdo y estaban en un estira y encoge en cuanto al poder y la autoridad que ellos querían tener, sobre todo los sacerdotes, y pues el faraón que no se dejaba. Muchos de estos sacerdotes estuvieron manipulando a los faraones y más cuando eran jóvenes. Bien, entonces no perdamos de vista estas tres partes: poder, religión y el pueblo. Ahora, a lo largo de lo que es todo lo que es Egipto y sobre todo lo que es el Nilo, desde el delta, donde están las pirámides y vas bajando todo, a lo largo del río Nilo, cada ciudad tenía su dios y su templo. Y esto es importantísimo que observemos, mis amados. Cada ciudad tenía su dios y su templo, y el dinero que traía el pueblo se dividía entre todos los templos, que se pueden ver ahí como unas pequeñas casitas, y todos estaban alrededor del río, porque pues el río traía mucha fertilidad a los lados, a una gran distancia de kilómetros, porque la tierra era fértil, húmeda. Entonces pues todas las ciudades buscaban estar cerca del río Nilo, que no, más bien que es, no que era, bastante ancho. Entonces, el dinero que traía el pueblo, repito, se dividía en todos los templos que había en ese lugar. Bien, ahora, los templos, pues, cada templo tenía, cada ciudad tenía su templo, pero cada ciudad también tenía un dios al cual adoraban. Recordemos que Egipto eran politeístas, tenían varios dioses. Entonces puse aquí, por decir, en el centro, donde dice, en la parte roja, dice el dinero del pueblo. Entonces, el dinero del pueblo se distribuía en los diferentes templos, como lo estoy marcando aquí, a lo largo del río Nilo, se distribuía toda esa riqueza, todo ese dinero. Bien, ahora, ya que estamos aquí, pues ahora vamos a ver qué es lo que nos muestra todo esto que se está distribuyendo el dinero. Fíjense que lo estoy marcando mucho, ¿ok? El dios Amón-Ra era el jefe del panteón de los dioses egipcios. Ahora, es importante, cuando decimos el panteón, a veces pensamos que es como de los muertos. No, era el lugar donde ahora sí que la plataforma, por decirlo así, donde tenían a todos sus dioses de los cuales ellos creían o sabían que existían, aunque tuvieran un dios preferente, un dios en especial. En este caso, el dios Amón-Ra era el jefe en el panteón de los dioses de Egipto. Vamos a decir, como dice aquí en la pantalla, el dios imperial. Dice, el dios Amón, así solito, se fusionó, y esa parte, hasta le puse otro tipo de letra, se fusionó con el dios Sol, llamado Ra, y surgió un dios supremo conocido como el dios imperial Amón-Ra. Entonces, no olviden esa parte. Dos dioses diferentes, Amón y el dios Ra, se fusionan para formar uno solo y forman el dios imperial, que es el jefe, vamos a decir, el jefe de jefes, el que está hasta arriba del trono de todos los dioses. El dios imperial es Amón Ra, que se fusionaron. Entonces, Amón Ra le hicieron un templo más grande y el más rico, donde realmente pues circulaba pues mucho dinero y muchas cosas. Ahora, algo que le pongo aquí en la pantalla, porque conforme iba pensando, iba escribiendo, debemos observar nosotros que cómo en la antigüedad en Egipto fusionaban con facilidad la actividad de dos dioses, por decir, en este caso Amón y Ra, los fusionaban para hacer uno solo. Y este punto de fusionar no lo debemos perder de vista, que es una costumbre egipcia, y esto trajo mucha influencia en la religión egipcia, perdón, en la religión israelita, sobre todo después del exilio. Acuérdense que hemos estado hablando que el exilio es el parteaguas, el antes y el después. Y en este caso, el después del exilio
podemos ver cómo de alguna manera también este tipo de idea o ideología de fusionar también empezó a entrar en lo que es el judaísmo del segundo templo con el monoteísmo naciente. Recordemos que el monoteísmo en el judaísmo no fue de la noche a la mañana, recordemos que venían de un politeísmo y de ahí se pasó a una monolatría, decía, ya tienen un dios, pero saben que hay otros dioses. Y el siguiente paso era el monoteísmo, donde ya nada más creen en un solo dios y es el único Dios que existe, no hay otros. Entonces fue todo un proceso. Pero aquí lo que estoy remarcando, mis amados, dice, no perdamos de vista esta costumbre de fusionar a dioses, que eso también lo vamos a estar estudiando en su momento. Ahora vamos a hablar del padre de Akenatón, o Ajenatón, también conocido, es Amenhotep. Y chequen cómo se dice Amén, Amenhotep, tercero. Ese es el papá de Akenatón. Y lo que significa Amenhotep o Amenhotep significa en el antiguo idioma egipcio, hágase la voluntad de Amón. Y Akenatón heredó el mismo nombre de su padre, fíjense qué nombre bien largo, Nefer Jeru, es Nefer Jeperu Ra Amenhotep. Entonces, ¿qué significa? Hermosas son las manifestaciones de Ra, Amón está satisfecho. Entonces estamos viendo a esa función de fusión de los dos dioses y por eso lo más conocido fue Amenhotep al final. Amenhotep sería Amenhotep cuarto ya, porque sería el hijo de Amenhotep tercero. Pero chequen la palabra amén. Amén, amén, amén es el nombre también que relacionan con el dios Amón. Perdón. Bien. Bien, con la reforma religiosa, ya estamos ahorita en el reinado de Akenatón, después que murió su papá, Akenatón cambió su nombre y como que no estaba muy de acuerdo de Amenhotep por el nombre de Ajenatón o Akenatón, que significa útil Atón o agradable Atón. Atón es el dios del disco solar. Pero hay otros historiadores, ustedes en sus investigaciones van a encontrar, en algunos libros que van a encontrar a Amenhotep IV o Amenofis IV, que viene siendo el mismo de Akenatón, el mismo personaje. El padre de Akenatón llegó el momento en que se declara Dios, ya no tan solo es hijo de Dios. Ahora, yo quiero que ustedes observen que en la antigüedad el faraón era un rey. Todo rey se le consideraba hijo de Dios. Y fíjense que nosotros tenemos que ir conociendo todas estas ideologías, todos estos pensamientos acerca de los reyes, porque esto nos va a ayudar mucho cuando entremos a lo que es la Biblia cristiana o el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, escrituras nazarenas, como las desconozcas tú, nos va a ayudar a comprender muchas de las cosas que han sido mal interpretadas en el cristianismo. Pero bueno, ahorita nos vamos a quedar, estamos en Egipto apenas. Entonces, se declara este hombre Akenatón. Lo que pasa es que a Akenatón le tocó un tiempo donde ya para poder sobresalir como un faraón, necesitaba haber guerras y conquistas, ir con su ejército, ir al frente y ¡ah! Con todas sus armas a pelear y conquistar y regresar victoriosos y de una manera marcar la inmortalidad. Ahora sí que su fama. Pero al padre de Akenatón pues no le tocó eso. A Amenhotep no le tocó el ir a hacer eso, de guerras y sobresalir de esa manera. Entonces, en esa quietud de paz y todo, pues mejor se ideó el pensamiento, vino la idea a su pensamiento de convertirse ya en Dios y no tan solo hijo de Dios, porque ya era hijo de Dios, ya era considerado un rey cuando sube al trono. Se hacen ciertas oraciones y lo coronan, lo ungen y todo, todo el ritual que hacen para hacerlo rey y lo declaran hijo de Dios. O sea, ya es como un hijo de Dios directo, adoptado. Y fíjense que todo esto también se refleja en lo que es el entronamiento de los reyes de Israel.
Recuerden que les decía yo que cuando se entrona o se corona un rey en Israel, se leían salmos muy antiguos, que son el Salmo 2 y el Salmo 110, que hablan de coronación y hablan de hijos de reyes. Por ejemplo, el Salmo 2 dice, hoy te he engendrado, pero no es porque Dios lo engendró, como se ha malinterpretado con la vida de Yeshua, sino significa que está cambiando de estatus de una vida civil, está siendo ahora un rey, es un cambio de estatus, y ahora es considerado hijo de Dios directamente, una adopción. Y así vemos, como en el caso de Salomón, vemos en los escritos de Reyes que le dice, yo seré tu padre, habla de adopción. Entonces regresamos con el padre de Akenatón, este varón, pues ahora sí que ya no tenía que hacer más que declararse ahora Dios, ya ahora sí que subir de nivel, ya no ser hijo de Dios, sino ser un Dios. Entonces se declara la imagen viva del Dios Amon-Ra. Después Akenatón transmite con su nombre la imagen, ahora él dice la imagen del Dios Atón. Entonces fíjense cómo todo empezó con su papá y pues realmente Akenatón empezó a trabajar toda su ideología del monoteísmo, que realmente no fue monoteísmo, fue una monolatría, más o menos un periodo de 30 años antes de que su padre, ahora sí que antes de que su padre muriera, ya Akenatón en vida empezaba con esas ideas del monoteísmo, que bueno, que es la monolatría. Aquí les presento unas figuras, unas fotografías, una estatua de Amon-Ra en el templo de Karnak, Luxor, Egipto. Entonces, hay una figura, hay un dibujito de cómo lo pintaban, pero también cómo los ponían en ciertos lugares del templo para simbolizar a su dios Amon-Ra. ¿Ok? Esto es interesante. Vemos aquí una figura, una pintura más bien, de Amón. Amón también es Amón o Amun, cualquiera de las dos maneras. Amón-Ra y Hathor sentados en su trono, ¿sí? Este templo de Deir en Mediné, Tebas, Egipto, Ptolomaico. Entonces, estamos viendo aquí un dibujo del dios Amón-Ra y con una mujer, una hija también. Entonces, fíjense que también los dioses egipcios, si nosotros empezamos a observar, los dioses egipcios también manejaban papá, mamá y el hijo. Y ahorita, bueno, vamos a dar más comentarios al respecto, nada más para que ustedes vayan viendo, pues, muchas cosas interesantes de la cultura. Tebas era la capital política de Egipto, era un lugar súper importantísimo aquellos tiempos, los años 1300, 1400, y era un centro religioso importantísimo durante muchos siglos, fue ahí el centro religioso, y pues tenían complejos tremendísimos, grandes, era una ciudad muy, muy, muy grande en aquel lugar y había templos construidos para Amon-Ra y el principal estaba ahí. El papá ahora sí que de Akenatón, llamado Amenhotep, gobernó en la época más próspera de Egipto y él estaba, fíjense cómo manejaban las cosas. Él era el rey y el sumo también tenía la actividad, la función de rey y sumo sacerdote del culto a Amon-Ra. O sea, aunque había sacerdotes, él era el comandante en jefe, por decirlo así, de los sacerdotes. Entonces, aquí vamos viendo cómo Amenhotep pues, realmente empezó a hacer muchas cosas que le sirvieron también a Akenatón cuando su papá murió y él empezó con su ideología del monoteísmo. Bueno, de querer implantar un monoteísmo. Ahora, vemos aquí hay una fiesta, un festival, el más importante de Egipto, que se llama Opet. Y en esta fiesta puedes tú investigar acerca de esta fiesta y vas a encontrar muchísima información. En esta fiesta, que era la más importante, los sacerdotes sacrificaban centenares de animales y los músicos, los bailarines se unían y estaban danzando en una fiesta, pues muy a lo grande, echaban la casa por la ventana, como decimos en México,
Era una fiesta que empezó durando 11 días, pero al paso del tiempo y de los años, fue aumentando los días hasta que finalmente lo que más duró de esta fiesta, este festival, fueron 27 días. Es un festival importantísimo para los egipcios en aquellos tiempos. Y pues esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque aquí viene algo interesante que vamos a empezar a conectar. Por ejemplo, aquí dice en la pantalla, Amon-Ra, el dios festejado, era como un muñequito, también lo tenían así chiquito, y lo tenían en una caja, cerraban esa caja y después abrían y lo sacaban para pasearlo. Amon-Ra, el dios festejado, era sacado del templo y transportado en la barca sagrada, que es lo equivalente en Israel, lo que es el arca. Entonces, como dice, esta barca sagrada era su propio santuario para pasearlo entre la gente de la ciudad. Entonces, en esa fiesta salían las barcas. Por lo general eran 3 barcas, uno para Amon-Ra, la esposa, y otra barca atrás para el hijo. Y a veces había una cuarta barca para pasear al faraón hasta atrás dentro de todo este paseo. Pero por lo general mínimo era una barca, pero buscaban que fueran 3 para pasear a la familia imperial de los dioses, que en este caso Amon-Ra, su esposa y su hijo. Fíjense, no pierdan de vista todos estos conceptos que después ya, de hecho, ya los hemos estado viendo como en Israel, en el primer templo, tenían a Yahvé y su esposa Sherah, ¿sí? Entonces, como había una familia, ¿sí? Por eso en algunas partes de la escritura, cuando leemos Ha Elohim, está hablando de dioses, pero por lo general se está enfocando al dios varón, al dios macho y al dios hembra, ¿sí? Cuando dice Ha Elohim, de dioses, ahí en el hebreo. Bien, entonces ya estamos hablando del paseo, lo llevaban entre la gente pues toda feliz de poder ver a sus dioses, de pasearlos, así como hace la Iglesia Católica en sus procesiones que llevan el santo patrono o el santo al quien vayan o la Virgen a que vayan a pasear, así lo hacían acá en el Antiguo Egipto. En el interior del templo, y aquí vamos a tocar ya el templo, tenían a su Dios guardado, como yo les dije, en un espacio oscuro. Y no pierdan, si se dan cuenta, lo puse en letra amarilla, espacio oscuro. Y ese espacio oscuro que le llaman santuario, también le llaman santo de lo santo, que es el equivalente al templo israelita, al lugar santísimo. Entonces, fíjense estos puntos relevantes en donde tenían a Amon-Ra. Era una caja bien, ahora sí que una caja bien hecha, de lo mejor, con sus puertas. Entonces abrían la puerta, ahora sí que pues adentro estaba oscuro, y sacaban el sacerdote, el sumo sacerdote, sacaban a su Dios y lo ponían en el arca para pasearlo. ¿Ok? Esto es relevante que lo vayan observando. Ahora, esta es la barca. Esta es una pintura en el templo egipcio y vemos aquí la barca sagrada. ¿Sí? Ustedes pueden ver, están como en 2 cuadros. El de arriba es como una barquita y en medio hay una casita con, pues, de trapos alrededor como si fuera una jupá, y adentro estaba el ídolo, donde lo ponían, lo aseguraban para que no se cayera. Entonces cargaban los sacerdotes, los que estaban dedicados a trabajar en el templo, entonces cargaban todo esa barca, o las 3 barcas, como les dije hace un momento, de papá, mamá y el hijo, y posiblemente una cuarta barca, si el rey quería pasear también hasta atrás, él estaba ahí. Entonces, estamos viendo aquí esta arca, o lo que es la barca sagrada, que el equivalente en Israel es el arca de la alianza, donde tenían las tablas y todo eso según el relato bíblico. Entonces, vean ustedes muchas cosas que tiene en la religión egipcia lo que hay en lo que es Israel. Quiero decirte que esto es más antiguo que Israel, ¿ok? Estamos hablando de los años 1300 antes de la era común, y realmente el reinado, ya reinado oficial de reyes en Israel,
comenzó en el año 1010 aproximadamente, antes de la era cristiana. Fue cuando realmente ya la confederación de esos 12 grupos, 12 tribus, se unieron para formar lo que es Israel. Ahora, el templo egipcio tiene prácticamente tres áreas, tres partes. El patio, lo que es la sala hipóstila y el santuario, que es el santo de los santos. Estas son las tres partes principales del templo egipcio. Ahora, el santuario, o el santo de los santos, como se conoce, era un lugar oscuro. Eso también lo estoy remarcando mucho porque ahorita lo vamos a observar, ¿sí? Solo tenían acceso a este lugar del santuario el sumo sacerdote y el rey. Y ya ves que a veces el rey también fungía como sumo sacerdote, tenía una doble función el rey en este aspecto. Entonces, fíjense cómo, de dónde vienen tantas costumbres. Aquí estamos viendo un templo, ¿sí? Y la sala hipóstila, que viene siendo la sala de las columnas, también se le conoce. A veces tenían ahí el arca o en fin, pero chequen ustedes el templo. Tenía la entrada efinge, ¿sí? Y luego viene la puerta principal de acceso, está el patio, luego viene esta sala de las columnas, conocido también, y posteriormente sigue el santuario atrás, que era una parte más, la parte más, ahora sí que al final, y era más oscuro. Tenían nichos pequeños, ustedes no sé si vieron en el video, que cómo abrían la caja y sacaban a su Dios, pero había alrededor nichos, huecos, donde tenían pequeñas lamparitas de aceite para alumbrar a ese espacio en las mañanas, ¿ok? Y por lo general siempre le llevaban a su diosa para que lo despertara y que se amaneciera el Dios de buenas. Pues bueno, eran sus creencias, creo que esto es relevante ver cómo era su ideología religiosa pues los antiguos egipcios en estos años, que ahorita estamos en los años 1300. Vemos otro tipo de templo, pero con el mismo sistema, ¿sí? El templo egipcio, esfinges, obeliscos, que vemos dos obeliscos de lado y lado de la puerta principal, también hay esfinges, y está el patio, está la sala hipóstila, y está el santuario, el santo de los santos, ¿sí? O sea, esto es lo básico de todos los templos egipcios. Tres lugares básicos: patio, la sala de las columnas, como le llaman, o hipóstila, y el santuario. Son tres áreas importantes de todo templo egipcio. Vemos otro templo, igual con los mismos sistemas, con el mismo principio, que vemos los tres áreas del patio, ¿ok? Y también en la sala de la barca o la sala de Dios, que es el lugar santísimo, o el santo de los santos, que ellos le llamaban santuario, es donde estaba el dios Amon-Ra. Bien, ahora este templo, al dios Amon-Ra, es el más antiguo que el templo de Jerusalén, el que hizo precisamente Salomón, pero son muy similares. Tienen los mismos bases, los mismos principios. Si ustedes lo observan, el templo de Jerusalén tenía tres áreas importantes. Vemos que tenían los atrios, que viene siendo el patio, lugar santo, donde estaba, bueno, ya en el segundo templo, ya donde estaba la menorá y todos esos, el altar del incienso, el pan, en fin. Y luego viene más atrás, viene el lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, y era un lugar oscuro, ¿sí? También. Entonces, esto es muy similar a los principios religiosos que tiene lo que es Egipto. Y pues y realmente, si nosotros nos damos cuenta, la Biblia hebrea pues tiene muchas cosas egipcias. Yo les comentaba hace tiempo, en una de las primeras clases, que el Salmo 104
es un poema al dios Atón y simplemente le cambiaron y pusieron Yahvé. Entonces, hay mucha influencia egipcia en la Biblia hebrea. Bien. El dios Amon-Ra, dice, habitaba en un lugar oscuro y la Biblia hebrea nos menciona que Dios, y digo Dios aquí y lo puse entre paréntesis, Ha Elohim. Y según el contexto, esta parte de Ha Elohim habla de dioses, se puede estar refiriendo a la pareja divina, que viene siendo ya sea el dios El con Asherah, dependiendo en dónde se esté leyendo, o Yahvé con Asherah. Y habla desde la oscuridad, y aquí es donde quiero agarrar mi Biblia para leer algunos versículos. Por ejemplo, el Éxodo 20:21, esta parte, vamos a ver qué nos dice. Éxodo 20:21 dice, entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Entonces aquí estamos viendo que está diciendo a la densa oscuridad donde estaba Dios. Primera de Reyes, vamos a ver qué nos dice Primera de Reyes. Ya estamos en otra etapa. Primera de Reyes, capítulo 8, y es el versículo 12. Y dice, entonces Salomón declaró, Yahvé, tú has dicho que habitarías en la oscuridad de una nube. Vamos a ver el Salmo. Salmo 18. Por eso estuve subrayando mucho de oscuridad, lugar oscuro, para que veamos la conexión. Salmo 18, 10 y 11 dice, montado sobre un querubín, el contexto está hablando aquí de Yahvé. Dice, surcó los cielos y se remontó sobre las alas del viento, hizo de las tinieblas su escondite, de los oscuros y cargados nubarrones, un pabellón que lo rodeaba. Entonces, una vez más, y el último, Deuteronomio 5:22, hablando de la oscuridad de donde habita Dios. Dice 5:22, estas son las palabras que Yahvé pronunció con voz fuerte desde el fuego, la nube y la densa oscuridad cuando cuando ustedes estaban reunidos al pie de la montaña. Entonces, si se dan cuenta, mis queridos amados, aquí estamos viendo realmente cómo también las escrituras hebreas nos está hablando que en este caso Yahvé habita en la oscuridad, ¿sí? Así como nos lo está mostrando en la cultura egipcia. Ahora vamos a ir viendo otros detalles con respecto a los egipcios. Dice aquí Éxodo 3:31-2, para responder la pregunta, ¿quién hizo el arca de la alianza de los israelitas? Bueno, dice aquí Éxodo 31:2, mira, yo he elegido por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yahudá. Si nosotros leemos así fácilmente, pensamos que es de la tribu de Yahudá, pero tenemos que ver que Hur y Uri son nombres de origen egipcio. Entonces, son personajes que se movieron de Egipto y se fueron a vivir a la zona o al territorio de Yahudá y que ya Betzalel ya vivía ahí, posiblemente ya nació en esa zona, pero sus padres, al menos por sus nombres, eran de origen egipcio. Y esto es interesante de que lo observemos porque ellos ahora sí que tenían un conocimiento sobre la cuestión de arcas y todo eso por la experiencia. Miren, la tribu de Yahudá, ahí está el dibujo, vemos las tribus diferentes en sus diferentes zonas, hasta el final está Dan, pero vemos bueno, hacia el norte, y vemos aquí que había en Yahudá, en la parte verde, estoy señalando con una flecha roja, está realmente esa zona, ahí llegaron muchos, pero muchos egipcios que eran sacerdotes también, que venían de Egipto. Recordemos que hubo dos
éxodos de sacerdotes que salieron de Egipto huyendo. Entonces, ahora sí que muchos llegaron a esta zona de Canaán porque pues Canaán era una extensión de Egipto también porque estaba de alguna manera gobernando, eran sus vasallos en una temporada. Entonces, todo esto es importante que nosotros lo vayamos observando en las escrituras, ¿ok? Ahora, regresamos con Akenatón. Akenatón vivió en una época de paz. Recuerden que cuando están en paz, pues no necesitas pagar soldados, no necesitas tener un gran ejército para ir a pelear o conquistar, sino pues estás en paz, pues bueno, ahora hay que hacer otra cosa. Entonces Akenatón vivió en una época de paz y pues no necesitaba realmente muchos soldados, solamente los requeridos para ahora sí que proteger todo el territorio que tenían, pero no tanto como para ir a pelear o a conquistar, porque no estaban en guerra. Entonces vemos aquí que inició un aparente monoteísmo, porque les he estado platicando, no era monoteísmo porque ellos sabían que había otros dioses, aunque ellos se querían concentrar en un solo dios, pero viene siendo monolatría o enoteísmo. Entonces, porque reconocían a otros dioses, entonces vemos que se enfocó en la adoración de un solo dios, un solo templo, para que todo el dinero llegara a un solo lugar. Recuerden que al principio les decía que a lo largo del río Nilo había muchos templos de diferentes dioses y el dinero se repartía en todos esos templos. Y al implantar todo esto, dice, vamos a tener un solo templo, los demás se van a cancelar, se van a cerrar y algunos a destruir para que todo esté concentrado en un solo templo, en un solo lugar. ¿Sí? Vayan tomando nota de todo eso porque eso nos va a ayudar a entender un poquito más la Biblia hebrea. Ahora, vemos acá en rojo, vemos el pueblo que tiene el dinero, las riquezas, viene al templo donde están los sacerdotes, y si es un solo templo, pues es un solo lugar donde hay un solo templo, y el dinero que se genera el templo, se queda una parte en el templo y otra parte se va con el Estado, en este caso el gobierno, con el rey. Entonces, Akenatón cuando empezó a hacer todos sus cambios, sus reformas, de centralizar el poder, entonces el rey concentra al pueblo y el dinero en una sola ciudad y en esa sola ciudad va a estar el templo y el gobierno. Entonces todas las fiestas se van a concentrar en un solo punto. Más bien, la fiesta más importante que tiene Egipto va a ser en un solo lugar para que la gente pueda moverse y venir a celebrar. Entonces, el sacerdocio egipcio lo hacían de manera profesional, es decir, todos los sacerdotes que tenía Egipto eran profesionales en su trabajo, se preparaban y preparaban a otra generación de sus hijos, en fin, y pues tenían un buen estilo de vida ahora sí que para un gran sector de la población que se dedicaba a lo que es el sacerdocio, eran familias de sacerdotes de generación en generación que seguían este mismo oficio en el templo. Entonces, vayan observando todos estos principios importantes de la cultura egipcia en el área religiosa. Ahora, el templo principal estaba en Tebas, ¿sí? En Karnak, y ahí ministraban los más poderosos sacerdotes. Ahí estaban los más poderosos sacerdotes. Era un complejo gigantesco, ¿sí? Quizás vieron una simulación en el video, pero imagínate, bueno, haz de cuenta como el Vaticano, ¿no? Es un estado dentro del estado, aunque el Vaticano no es tan grande, pero era un estado dentro del estado. Tenían aproximadamente 240,000 hectáreas de tierra y controlaban aproximadamente unos 400,000 animales. O sea, era todo pues, un imperio. Vamos a decir un imperio dentro de otro imperio. Era muy fuerte esta área del templo, de los sacerdotes. Entonces el templo era uno de los elementos más importantes de la burocracia egipcia.
Entonces tenían que cuidar todo eso y pues de alguna manera, pues mantener todas sus tradiciones ancestrales de años, de siglos. Entonces, los sacerdotes eh, enseñaban al pueblo que no debían de descuidar a sus dioses porque podían morir y el caos podía reinar en el país. Y fíjense que hemos estado hablando algo interesante aquí. Eh, por eso a los sacerdotes no les convenía que el pueblo estudiara, que el pueblo investigara, que el pueblo supiera bien las cosas, sino que con ellos nada más decía, concéntrate y enfócate en lo que yo te enseño y en lo que yo te digo, y nada más. No hay más que eso. Y no preguntes. Entonces, le enseñaban al pueblo que si no cuidaban a sus dioses con las fiestas, con los sacrificios, pues el caos iba a venir porque sus dioses podían morir. Aunque ellos tenían la idea de que los dioses morían y resucitaban y cosas así, pero pues de alguna manera tenían amagado al pueblo y pues lamentablemente cuando hay ignorancia en el pueblo es más fácil manipularlo. Y eso siempre ha sido toda la vida. Por eso a muchos ministros no les conviene que el pueblo sepa la verdad de las cosas, ¿ok? Y cuando se enseña la verdad de las cosas, pues se tachan de herejes. Y pues bueno, ya les contaré. Ahora, en 1000 años, nadie se había atrevido a desafiar el sistema ritual del templo que tenían de Amon-Ra y de todos los dioses que ellos adoraban. Entonces, ahí eso pues se mantuvo así. Y hay una parte donde los egipcios les traían sus ofrendas y los egipcios, ahora sí que la gente traía sus ofrendas al templo, los egipcios se quedaban con esas ofrendas, los sacerdotes, perdón, reitero, corrijo, los sacerdotes egipcios que estaban en el templo, la gente traía sus ofrendas al templo y se quedaban con todas ellas como a modo de sueldo de eso se le llama reversión. Entonces, la gente pues de alguna manera venía y ayudaba, traía sus ofrendas para que todo se siguiera manteniendo y más que en todo este gran complejo del templo que estaba centralizado, había miles de personas que trabajaban en todo ese complejo, de tanta tierra, de tantos animales, de tantas cosas. Había granos, había panaderías, o sea, era todo una industria de trabajo y pues daban trabajo a la gente. Bien, entonces, Akenatón cuando entró, cerró todos los templos de Amon-Ra, como yo les dije hace un momento, desafió todo un sistema de 1500 años aproximadamente, y dice aquí, prohíbe su culto y a los sacerdotes de Amon-Ra los mandó a trabajos forzados. Ahora el dios imperial ya no es Amon-Ra, es Atón, el disco solar, ¿sí? Y ahora el disco solar va a traer la gran abundancia de cosecha. Entonces empezaron a trabajar sobre esto, sobre un dios, y pues con la caída de Amon-Ra, todas las mitologías de la creación o sobre la creación desaparecieron. Pues ahora Amon-Ra, pues ya, ahora sí que es el dios caído y ahora le toca entrar al nuevo dios que está eh, en auge, que es el dios Atón, pero pues como es nuevo, pues no tiene mitologías. Todas las mitologías de la creación giraban alrededor de Amon-Ra. Entonces, aunque este Akenatón empezó a enseñar de un nuevo Dios, por las espaldas la gente seguía adorando a Amon-Ra, ¿sí? En secreto. Y pues realmente no pudo quitar o desarraigar la adoración a Amon-Ra. Entonces los sacerdotes de Amon-Ra perdieron dinero, poder y autoridad con esta nueva ideología religiosa que Akenatón quería poner. En el año 1347, antes de la era común, se inaugura una nueva ciudad que se llama Akenatón. ¿Por qué? Porque la construyó Akenatón, el precursor o el nuevo rey, y pues ahora vemos una nueva ciudad. Y pues todo estaba funcionando aparentemente. Akenatón junto con su esposa Nefertiti estaban
adorando al dios Atón, eran como los sacerdotes, eran los intermediarios entre Dios y el pueblo, Akenatón y su esposa. Pero bueno, todo tuvo un final. Se terminó con la muerte del faraón Akenatón en el año 1336 antes de la era común. Entonces, una vez muerto, el pueblo, pero haz de cuenta que dijo, guay, ya se fue ese loco hereje que de alguna manera así lo consideraban, y sacaron otra vez sus dioses que tenían guardados y escondidos, sus dioses caseros de Amon-Ra, y el templo de Amon-Ra se volvió a activar. Los sacerdotes que estaban en trabajos forzados regresaron otra vez al templo y derribaron, por supuesto, el templo del disco solar, el templo de Atón. Y ahora entra un nuevo rey, un nuevo faraón, el hijo heredero, Tutankamón. En el año, su periodo fue de 1336 al año 1327, pues fue muy poco. Pero Tutankamón no quiso nada de lo que su padre Akenatón estaba llevando acerca del dios Atón, y maldice ese legado espiritual que su padre le estaba heredando, renuncia a esas creencias de lo que era el dios Atón. Y ahora el faraón Tutankamón eh, es el rey, es el nuevo rey, pero también es el sumo sacerdote del templo. Y ahora estamos hablando del dios Amon-Ra. Entonces, Akenatón no pudo borrar 1500 años de tradiciones del pueblo. Perduraron más o menos otros 1000 años, 1000 años más sobre la adoración de Amon-Ra. Realmente Akenatón fue un visionario, sí fue un visionario. Él vio algo que quería hacer del monoteísmo, de concentrarse en un solo Dios, pero no pudo desarraigar el politeísmo del pueblo. No pudo desarraigar, quitar del corazón y de la mente ese politeísmo que tenía el pueblo, o esa monolatría que estaban adorando a Dios, al supremo o al Dios imperial llamado Amon-Ra, y los otros dioses que tenían, pues no pudo quitarlo a Akenatón. Quedó en un intento nada más. Entonces, al morir Akenatón, los sacerdotes del dios Atón, de este templo, pues tuvieron que huir, así como le pasó a los de Amon-Ra, que los tomaron presos, algunos murieron, otros los mandaron a trabajos forzados, pues ellos mejor huyeron porque los iban a matar. Y una parte de esos sacerdotes llegó a Canaán. No pierdas de vista esa información. Una parte de esos sacerdotes del dios Atón, que de alguna manera era monoteísmo, entre comillas, llegaron a Canaán. Ahora, ya para ir terminando la enseñanza, lo que realmente el faraón Akenatón enseñó fue enoteísmo, como les dije hace un momento. Se concentraron en un dios que se llamó Atón, pero sabían que había otros dioses, ¿sí? Que existían otros dioses, ¿sí? Por eso no es un monoteísmo puro. Lo mismo sucedió en Israel al principio, no fue un monoteísmo puro. Entonces, al final pudo más la tradición de 1500 años que el pueblo tenía, y regresaron a su politeísmo. Ahora, ya para terminar, los deuteronomistas comienzan su proyecto de monoteísmo a finales del siglo VIII antes de la era común, porque escribieron lo que conocemos como Deuteronomio. Luego apareció en el año 622, antes de la era común, con Josías, que encontraron esa parte de Deuteronomio, y pues lo editaron, terminaron. Ahora sí, al editar significa quitar, poner, en fin, arreglarlo. Y junto con el profeta Jeremías le tocó una parte de todo eso. Y entonces, si ustedes observan, y es lo que ahí van ustedes a estudiar, ahí les encargo que lean sobre el rey Josías, cómo empezó ese proceso de centralización del poder y del sacerdocio en Jerusalén. Dice ahí, continuará. No se pierda la próxima enseñanza, si el Eterno lo permite. Entonces, aunque Josías y Akenatón son de periodos diferentes,
36 contra el 622, casi estamos hablando de 600 años de diferencia aproximadamente, pero tuvieron esa misma visión de centralizar el poder. Entonces, pues es lo que vamos a estudiar, si el Eterno lo permite. En las próximas clases vamos a ir viendo cómo se empezó a centralizar. Ya vamos a entrar un poquito a ver un poquito más del templo, aunque hay muchas cosas que aunque no nos vamos a meter en cuanto a qué hacían los sacerdotes, sino yo lo que quiero mostrarles es de dónde viene todo esto, ¿ok? Y cuál es su influencia en Israel. Pues bueno, eh, el monoteísmo y poder, la bibliografía, Tomás Romer, la Biblia del Peregrino, de Luis Alonso Choquel, excelente, eh, vamos a llamar herencia que nos dejó este doctor, la Biblia del Peregrino, y mitos y leyendas del Antiguo Egipto. Por supuesto, si buscas en Wikipedia y todo eso, vas a encontrar también mucha, mucha información. Y bueno, solo quiero, para terminar, agradecer a, a algunas personas que han valorado nuestro trabajo y quiero mostrarles nuestra gratitud por valorar nuestro esfuerzo. No estamos cobrando las clases, simplemente estamos dando la oportunidad que sembrar una acá para que seas bendecido, porque no es lo mismo pagar por un curso a que se apoye, se siembre. Entonces, gracias por apoyar a M710. Bien, pues esto es lo que nosotros hoy hemos estudiado juntos acerca de lo que es Akenatón y la influencia que llegó después en Israel. Voy a terminar la grabación. Saludos, muchas bendiciones y pónganse a estudiar.